Entonces ya le di aquí que inicie la grabación. Y hoy vamos a continuar con la clase de segmentación. Vamos a terminar o intentar terminar el tema para que terminemos esta unidad 3 y pueda yo empezar con la siguiente unidad que es gastrulación. Si no termináramos hoy, pues la voy a terminar el próximo miércoles y entonces he pensado pues en darles más tiempo de estudiar, claro está, ¿no? Porque bueno, nos hemos desfasado un poquito del calendario, pero yo espero ponernos al corriente ya en la siguiente semana. Entonces no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Entonces voy a compartirles mi pantalla. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema de segmentación y de los grupos o modelos animales que hemos visto a lo largo de la unidad, ¿no? Si alguien tuviera alguna duda o pregunta, pues los escucho en lo que carga mi presentación. Ok. ¿Alguien me puede decir si ve la presentación? Ya se puede ver, doctora. Ya se ve, doctor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, acuérdense que estamos viendo el tema de segmentación, que es el evento que sigue al proceso de fertilización, ¿no? Ya vimos entonces nosotros estos eventos de fertilización, esos ustedes ya los conocen, que fueron lo que vimos en la unidad 2. Y después del evento de fertilización, pues continúa el evento de segmentación. Y en estos momentos de la segmentación, como les he dicho, se van a definir también los ejes corporales. Ejes corporales. Y este evento de segmentación pues está caracterizado por divisiones celulares rápidas, ¿ok? Y por la distribución de señales que nos van a llevar precisamente a especificar estos ejes corporales. Y esas señales pues no son otra cosa que morfógenos, pero que ahora sabemos que son genes morfógenos, que son genes, o que es RNA mensajero, o que son proteínas y que se encuentran en la célula huevo desde el momento de la fertilización. Bueno, ya hemos visto varios modelos animales en los que se está llevando a cabo estos efectos y hemos visto a C. elegans, ¿no? Como un invertebrado, un modelo muy bonito para el estudio del desarrollo. Hemos visto también a los protostomados como el erizo de mar, ¿no? Y los tunicados. Y hemos visto también en la última clase, pues a Genopus como modelo animal. Y hemos visto también a las aves, ¿no? Y a este grupo, acuérdense, dentro del grupo de los amniotas, es decir, que tienen un huevo amniota. Y ahorita vamos a ver qué sucede en este evento con los mamíferos, ¿no? Y este es un centro en los mamíferos. Bueno, entonces, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, que no los veo, no veo a nadie en la pantalla porque estoy compartiéndoles mi presentación. Entonces ustedes me interrumpen en el momento en el que sea necesario. Bueno, entonces, para recordar un poco el evento de fertilización, pues acuérdense que nosotros tenemos un ovario donde se está llevando a cabo el desarrollo folicular
que culmina con el evento de ovulación, que es la liberación de nuestro ovocito, que acuérdense, todavía no completa, para el caso de los mamíferos, pues el proceso de meiosis. Este proceso meiótico lo va a culminar hasta el momento de la fertilización, como podemos ver aquí. Y este evento de fertilización se lleva a cabo en el oviducto, más o menos en la región del ámpula. Una vez que se da el evento de fertilización, pues empieza el evento de segmentación, donde nosotros vamos a tener las divisiones celulares. La primera división, una vez que el huevo está activado y ha reiniciado el proceso de división celular, se lleva a cabo en el oviducto. Y yo ahí en el oviducto ya voy a tener un embrión de 2 células. ¿Ok? Esta segmentación va a continuar y me va a dar un embrión de 4, de 8, de 16, de 32 células, hasta llevar a formar una mórula. Y esta mórula es la que pasa hacia la cavidad uterina. Esta mórula se va a transformar en un blastocisto. ¿Ok? En un blastocisto, que es lo que culmina el evento de segmentación, y se va a dar el evento de implantación, en la cavidad uterina. Entonces, en el caso de los mamíferos, cuando termine el evento de segmentación, no vamos a tener una blástula, que era lo que habíamos dicho que se formaba para el caso, por ejemplo, de Genopus, hablando de los vertebrados, ¿no? No vamos a tener una blástula, no vamos a tener un blastodisco, que es lo que pasaba en el caso de las aves, no. En el caso de los mamíferos vamos a tener un blastocisto, ¿Vale? Esto es lo que vamos a tener. ¿Qué características tiene esta estructura? Pues es lo que les voy a contar el día de hoy. Bueno, entonces, retomando la misma idea que hemos estado desarrollando con los otros grupos de animales, pues les comento que en el caso de los mamíferos, la segmentación del huevo de los mamíferos es del tipo holoblástica, es decir, que todo el huevo se divide. Y particularmente a este tipo de segmentación que ocurre en los mamíferos se le conoce como segmentación holoblástica rotacional. ¿Ok? Porque a lo largo de los eventos de segmentación, la impresión que nos da la manera en que se dan los planos de división es como si estuviera rotando esta célula segmentada. Entonces aquí les muestro, ¿no? Como ejemplo lo que sucede en 2 grupos de animales que ya hemos visto que también tienen segmentación holoblástica, que son el caso de los equinodermos y los anfibios. Y aquí del lado derecho les coloco lo que está sucediendo con los mamíferos y por qué se denomina rotacional. Vean, en el caso de los equinodermos y de los anfibios, los primeros 2 planos de segmentación se dan a lo largo de todo la célula huevo, ¿no? Y son perpendiculares uno de otro, y entonces lo que tenemos es, sería nuestro primer plano de segmentación que dividió completamente la célula huevo original, y luego nuestro segundo plano de segmentación, ¿no? Que pasa completamente a través de las células. En cambio, en el caso de los mamíferos, vean, el primer plano de división sí nos da 2 células, ¿no? Pero el segundo plano de división es diferente. Es completamente irregular. Entonces voy a intentar dibujarlos acá. Si yo tenía mi célula huevo, mi primer plano de división pasó aquí y me dio 2 células, 1 y 2. Y luego, en la segunda división tiene planos diferentes. La organización de los centriolos o del centrosoma organizador de esta división va a ser que el primero corra aquí
y el otro corra así. ¿Ok? Y entonces lo que me da es que pareciera ser que las células están rotando. Voy a tener una célula aquí, otra aquí atrás, y una acá arriba y otra aquí abajo, como está dibujado más o menos aquí. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es una especie, visualmente pareciera ser que están rotando estas células. Por eso se denomina holoblástica rotacional. Otra característica de la segmentación en el caso de los mamíferos es que la división celular en los mamíferos es lenta. Más o menos pasan de 12 a 24 horas entre cada división celular. Algo que no pasaba en el resto de los grupos que yo les mencioné, donde les he dicho que las divisiones son rápidas y sucesivas. Bueno, para el caso de los mamíferos es lenta, está enlentecida esta división celular. Bueno. Aquí les pongo por escrito lo que les acabo de mencionar o explicar en la diapositiva anterior. La orientación que tienen entre sí las blastómeras de mamíferos es muy particular, dado que la primera segmentación es una división meridional normal, pero la segunda, una blastómera se divide meridionalmente y la otra ecuatorialmente, ¿no? Y a esto se denomina segmentación rotacional. Hay además una asincronía de la división celular que es muy temprana y lo que se ha visto en el caso de las blastómeras de los mamíferos es que no todas se dividen al mismo tiempo, sino que tienen diferentes tiempos y patrones de segmentación y por lo tanto los embriones de los mamíferos no aumentan exponencialmente de los estadios de 2 a 4 a 8 células, sino que podemos tener embriones impares de células, lo que no sucedía en el resto de los grupos donde yo tengo 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Aquí yo puedo tener embriones de células impares dependiendo del momento en el que haga yo el análisis, porque dado que hay una sincronía de división entre cada blastómera, pues puede ser que en un momento una ya se haya duplicado, pero la otra apenas esté iniciando este proceso de división celular. Bueno. Otra característica importante en el caso de la segmentación de los mamíferos es que el genoma, ¿no? Se activa durante la segmentación temprana y va a producir proteínas necesarias para completar todo el desarrollo embrionario. Bueno, una quinta característica súper importante para el caso de los mamíferos es que se va a presentar un evento que se denomina compactación. Compactación. En estas imágenes yo les presento, aquí en la imagen A, yo les estoy presentando la segmentación de un huevo de mamífero, particularmente del ratón, y aquí tenemos un embrión de 2 células, y luego aquí tengo un embrión de 4 células, aquí de 8 células, y lo que podemos ver aquí es, aquí yo tengo mis 8 células en las que yo puedo ver todavía células individuales, ¿no? Aquí yo veo una, ¿no? Aquí estaría otra, aquí está otra. Pero aquí en D yo les muestro igual un embrión de 8 células, pero que ahora, si ustedes se dan cuenta, están fusionadas o compactadas y yo ya no puedo distinguir claramente entre una célula y la otra. Es decir, que en este evento pasó un fenómeno que es al que denominamos el fenómeno de compactación. Si nosotros lo vemos en fotografías de muchísima más resolución, ¿no? Microscopías electrónicas de barrido, yo puedo ver aquí que tengo mis células individuales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las que están atrás 8 células,
Y lo que ustedes van a ver cuando tienen este embrión de 8 células, conforme pasa el tiempo, es que se van a compactar. Y entonces vamos a tener esta estructura. Si se dan cuenta, en esta estructura, las células se han fusionado tanto que parecen una sola unidad. ¿Sale? Después de este evento de compactación, las células entrarán a la cavidad uterina, seguirán duplicándose hasta darnos esta estructura que es un blastocisto. Bueno, ¿para qué sirve este fenómeno de compactación? Bueno, como resultado del evento de compactación en el embrión de 8 células de los mamíferos, se lleva a cabo, ¿no?, la formación de una masa celular súper compacta, que va a estar fusionada o unida por moléculas de adhesión celular, a uniones estrechas y uniones de tipo gap, que hacen que puedan difundir moléculas pequeñas y agua entre ellas. Se forma entonces una esfera o mórula en el que vamos a tener células que quedaron en la capa externa y un grupo de células que quedó internamente. Las células que quedan al exterior forman parte del trofoblasto o de las células extraembrionarias, las que nos van a dar nuestras membranas extraembrionarias, porque acuérdense que en los mamíferos estamos hablando de un huevo amniota. Mientras que las células que quedaron dentro de esas células compactadas me darán lugar a algo que denominamos masa celular interna. La masa celular interna es el embrión verdadero. Las que quedaron por fuera van a ser las membranas extraembrionarias. ¿Okay? Bueno, a partir entonces de esa mórula se va a organizar el blastocisto. Unas células se quedarán en un polo del embrión y el resto de las células formará un anillo que quedará hacia la parte externa. Se los explico aquí nuevamente con ayuda de este esquema. Entonces yo tengo mi huevo que se fertilizó, ¿no? Aquí están mis cuerpos polares, este es el pronúcleo masculino y el femenino, se fusionan y me da mi primer división celular y yo tengo mis 2 células, mi embrión de 2 células, estas se van a seguir dividiendo hasta dar 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 células. Estos entonces embriones de 8 células se van a compactar, se van a fusionar y me van a dar una estructura como esta, después del evento de compactación, y seguirán dividiéndose hasta darnos un blastocisto. Este blastocisto se organiza así: un grupo de células externas, ¿sí? Que se las estoy marcando aquí. Y un grupo de células internas con una cavidad. ¿A esta cavidad cómo le llamamos? Acuérdense, blastocele. Las células externas nos van a dar el trofoectodermo. El trofoectodermo nos va a formar las membranas extraembrionarias. Y estas células internas, que las llamamos masa celular interna, nos va a dar el embrión. Bueno. El trofoectodermo o la formación del trofoectodermo es el primer evento de diferenciación en el desarrollo embrionario de los mamíferos. Desde la primera segmentación, entonces, el embrión tiene totipotencialidad, es decir, si yo formo un embrión de 2 células, estas 2 células tienen totipotencialidad. Esto es, que cualquiera de esas 2 células nos podría formar
o podrían formar parte del trofoectodermo o podrían formar parte de la masa celular interna. Tienen cualquiera de esas potencialidades. Pero una vez que se forma el blastocisto, entonces las células de la masa celular interna pierden este grado de totipotencialidad y solamente conservan la pluripotencialidad. Esto es, que van a tener la capacidad de formar el embrión, pero ya no van a tener la capacidad de formar trofoectodermo. ¿Sale? Perdieron esa potencialidad. Y las células del trofoectodermo, pues tendrán la potencialidad de formar cualquier estructura de membrana extraembrionaria, pero no van a tener la potencialidad de formar el embrión. Entonces, el primer evento de diferenciación del embrión de mamíferos se da muy tempranamente en la formación del blastocisto. Entonces, aunque vamos a tener un tema de células madres, ¿no? O de la potencia de una célula para formar algo, aquí les he introducido ya dos conceptos, el concepto de totipotencialidad y el concepto de pluripotencialidad. La potencia de diferenciación es una medida de la fuerza o de la capacidad que tiene una célula para formar cualquier cosa de un organismo. Entonces, iniciado el desarrollo, las células tienen totipotencialidad, las células que se forman por división del huevo fertilizado. Pero conforme va avanzando el desarrollo, nuestras células van perdiendo esa potencia o esa fuerza de hacer cualquier célula o estructura de un organismo. ¿Ok? Si nosotros ahorita tomamos una célula de nuestra piel, pues esa célula solamente tiene la capacidad o la potencia de formar células de la piel. Pero ya no tiene la potencia para darnos un corazón o para darnos una célula muscular. En cambio, si yo tomo la célula 4, resultado del proceso de división del huevo fertilizado, esa célula 4, número 4, tendrá toda la potencia de formar cualquier célula de un organismo adulto. Esto es, formar músculo, formar hueso, formar adipocitos, formar neuronas, lo que ustedes quisieran. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en términos de señales moleculares que nos dicta esta característica, ¿no? De que algunas células sean células de la masa celular interna y otras células se queden formando únicamente trofoectodermo? Bueno, se conoce que las células de la masa celular interna secretan un factor de crecimiento que es el factor de crecimiento fibroblástico del tipo 4, que va a actuar sobre las células del trofoectodermo y de esta manera puedes disminuir su potencialidad. Además, las células de la masa celular interna expresan también OCT4 y FOXD3, que son dos factores de transcripción que nos permiten la pluripotencialidad. Mientras que las células del trofoectodermo pues secretan otra proteína que se llama eomesodermina, que son proteínas que nos van a determinar la función trofoectodérmica. Entonces, lo que tenemos en el caso del desarrollo embrionario temprano de los mamíferos, pues es que a partir de las células que se formaron en el blastocisto, pues vamos a tener diferentes destinos para estas células gracias a los diferentes señales moleculares que se van a ir expresando en estos tipos celulares. Entonces, en un blastocisto, que es el resultado de la formación
o de las divisiones celulares, pues como les dije, voy a tener a una masa de células más internas que se llaman las células de la masa celular interna y otras células que me van a formar el trofoblasto. Si la célula se marcó como célula del trofoblasto o trofoectodermo, como le quieran llamar, pues entonces estas células van a poder formar, conforme avance el desarrollo embrionario, citotrofoblasto o sincitio trofoblasto, nada más. Pero si son células de la masa celular interna, entonces me van a poder dar epiblasto o hipoblasto. Y si me dan hipoblasto, pues me van a dar estructuras extraembrionarias como el saco vitelino. Y si son epiblasto, pues se van a poder dividir en epiblasto embriónico y epiblasto ámnico, que me va a dar la cubierta amniótica. Y si soy epiblasto embrionario, pues voy a poder dar ectodermo embrionario, endodermo embrionario o mesodermo embrionario, pero también mesodermo extraembrionario. Okay. Bueno, entonces, a partir de este blastocisto que se forma por el proceso de segmentación, las células adquieren ciertas capacidades y ciertas señales moleculares que nos permiten entonces iniciar con procesos de decisión o determinación y diferenciación para darnos distintos tipos celulares. Bueno, una vez que yo tengo un blastocisto, este blastocisto, en el caso de los mamíferos, para que pueda culminar el desarrollo embrionario, debe implantarse en la cavidad uterina. Si no hay un útero que reciba a este blastocisto, entonces no se completará el desarrollo embrionario. ¿Okay? Entonces, en el caso de los mamíferos, el proceso del desarrollo es un proceso bastante dependiente de la madre. En todos los casos que hemos visto, si ustedes se dan cuenta, nunca hemos hablado de un órgano materno que nos sustente el desarrollo del embrión. En el caso de los mamíferos, sí, es súper importante una estructura uterina que nos permita el proceso de implantación y que permita culminar el desarrollo. La implantación, entonces, es uno de los eventos que marcarán con mayor posibilidad la culminación de la formación de un nuevo organismo. Si no hay implantación, no hay desarrollo. ¿Ok? Y la implantación es un fenómeno bastante complejo. Se calcula que para el caso de los mamíferos, la implantación falla muchas veces de manera natural y por lo tanto no hay embarazos, no hay implantación y no hay desarrollo del nuevo embrión. En esta figura que ustedes están viendo, del lado izquierdo pues son los blastocistos que están llegando de las trompas de falopio, ¿no? o los oviductos. Ya vean, este blastocisto se ve muy bonito, con su masa celular interna en uno de los polos y el resto es una capa celular aplanada, ¿no? Y su cavidad interna que se conoce como blastocele. Entonces aquí tenemos igual blastocistos de un ratón que están llegando a la cavidad uterina y esa cavidad uterina tiene un segmento que se llama endometrio, que es el punto donde este blastocisto va a ser anclaje o va a llegar para el proceso de implantación. Aquí del lado B es el inicio de la implantación de un blastocisto en el útero de un mono, de mono rhesus, que ahí se han logrado tomar mejores imágenes que en el caso de los ratones, por el tamaño, por supuesto.
Y aquí yo tengo mi cavidad endometrial del útero de la mona, y aquí llegó el blastocisto. Vean cómo es este blastocisto, ¿no? Es muy, muy bonito. La capa externa es una sola capa, es una monocapa de células con mi blastocele y mi masa celular interna. Ven, esta es mi masa celular interna. Y está haciendo hatching, o está haciendo anclaje sobre las células endometriales. Y en este esquema que les presento aquí, pues les presento lo que estaría sucediendo en el útero del humano, en el caso de la mujer, y cómo estaría el proceso de implantación. Entonces, aquí yo tengo mi tejido uterino. Aquí estas zonas sería el tejido uterino. Este es mi epitelio uterino o endometrio, que es donde va a llegar precisamente el blastocisto. Y aquí yo tengo pues capilares, porque mi útero es un órgano muy irrigado, tengo mis capilares maternos. Aquí llegaría el blastocisto más o menos 7 días después del proceso de fertilización. Si este se llevó a cabo con éxito allá en las trompas de Falopio, va a tardar 7 días ese blastocisto en llegar a la cavidad uterina, y ahí va a empezar a hacer el hatching o a establecerse, ¿no?, con este endometrio. Estas serían las células de la masa celular interna. Este es un hueco que es el blastocele, y esta capa externa pues es nuestro trofoblasto. Al día 8 más o menos ya ha invadido más este blastocisto la cavidad uterina. Vean cómo ya se está formando un amnios a partir, ¿no?, de células del hipoblasto, de este blastocisto. Aquí tendría ya el empezar a formar las membranas extraembrionarias. Aquí está el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, que van a proliferar hacia el epitelio uterino. A los 9 días, pues ya este blastocisto está cada vez más dentro de la cavidad uterina. Ya se están formando las cavidades amnióticas. Okay. Ya se ha multiplicado más el embrión. Y finalmente, alrededor de los 11 días, pues ya se culmina el proceso de implantación. Todavía no es un embrión, apenas se está proliferando la capa trofoblástica, se está formando aquí el epiblasto, y aquí el hipoblasto, y tenemos aquí ya culminado el proceso de la implantación, para continuar con los eventos de la gastrulación. Más o menos esto es lo que sucedería para el caso de la mujer. Creo que lo que sigue precisamente son imágenes con más acercamiento para que ustedes logren ver. Estos son los capilares maternos, este es la cavidad uterina, y vean cómo este blastocisto, a través de estas células del trofoectodermo, pues empiezan a invadir el endometrio, formando las capas extraembrionarias. Y aquí tenemos nuestra masa celular interna, que es la que va a dar lugar realmente al embrión. Y bueno, finalmente, cuando culmine el proceso de formación o de implantación, ya tengo súper implantada mis estructuras extraembrionarias. Aquí está el sincitio trofoblasto. Aquí yo tengo un disco bilaminar de células, una cavidad amniótica, un saco vitelino, y la masa celular interna me formó una capa, ¿no?, llamada hipoblasto, que está más cerca de la cavidad amniótica, y una capa llamada epiblasto. Y este epiblasto es realmente el embrión. Bueno, si se dan cuenta, y nosotros ya lo vemos así bajo esta imagen, esto se parece mucho a lo que vimos de la segmentación en el caso del huevo
de las aves, en el que también se formaba un hipoblasto y un epiblasto, y el epiblasto era el embrión verdadero. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. El epiblasto va a ser nuestro embrión verdadero, y lo que vamos a ver es que se forma una línea primitiva, al igual que se formó en el caso de las aves, y esta línea primitiva pues es la que nos marca el eje antero-posterior del organismo. Aquí tenemos nuestro nódulo de Hensen, que es nuestro centro de señalización, y si lo vemos aquí a los 14 o 15 días, pues estaría mi línea primitiva, por el cual se están dando movimientos celulares y se están ingresando células que van a dar el futuro endodermo para después que ingresen células que nos darán el futuro mesodermo. Ok. Bueno, en el caso de los mamíferos, el eje antero-posterior, para el caso en específico del ratón, pues está dado por distintos gradientes de concentración de proteínas. Acuérdense que los ejes están especificados por morfógenos, por señales morfógenas que actúan siguiendo gradientes de concentración, y esas proteínas son las proteínas de la familia WNT, de los factores morfogenéticos del hueso y de la familia de factores de crecimiento fibroblásticos, y estos están organizados a lo largo de la línea primitiva, que es la que nos marca nuestro eje antero-posterior. Tenemos un gradiente del factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, que es más abundante en la región posterior y luego va disminuyendo hacia la región posterior, y en la región anterior tenemos la expresión de distintos otros factores como BMP o los antagonistas de WNT, que son más abundantes en la región anterior. Y esto pues nos marca esta distribución diferente de señales a lo largo de este eje. Además, en el caso de los mamíferos, pues se conoce que estas proteínas que se están secretando a lo largo del eje antero-posterior van a regular la expresión de unos genes que se llaman genes Hox. Estos genes se conocen como genes homeóticos. Un gen homeótico es aquel que cuando se muta me transforma el segmento corporal, me transforma la estructura del organismo. Y ahorita les voy a platicar un poco más de estos genes. Bueno, entonces, ¿cuál sería el esquema de regulación de estos genes Hox en el caso de los mamíferos? Bueno, se sabe que el ácido retinoico o señales de la familia WNT o del factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, pues me regulan la expresión de otras proteínas que se llaman proteínas controladoras de los genes Hox. Y estas proteínas, a su vez, pues me regulan esta expresión de genes a lo largo del eje antero-posterior, dándome entonces para patrones de expresión de genes de manera diferencial a lo largo de este eje. Y el eje dorsoventral del caso del embrión de mamíferos, pues está especificado también de manera muy temprana y está en relación con el polo animal vegetal del cigoto. El polo animal es aquel en donde es el punto de liberación del segundo cuerpo polar durante el evento de fertilización, y el lado contrario al lado donde se libera ese cuerpo polar, pues es el polo vegetal. Y el eje dorsoventral, pues se forma en ángulo recto al eje animal vegetal. Entonces, si este es nuestro polo animal vegetal, entonces el ángulo recto sería en este sentido, y entonces en este sentido, y entonces este es el lado dorsal del embrión, que es el polo embriónico, ¿no? Porque es donde se va a concentrar la masa celular interna, y el lado contrario, pues, será el lado ventral, más cercano al polo abembriónico, es decir, al polo donde no se forma
un embrión. Bueno, y la izquierda y la derecha, para el caso de los mamíferos, pues nuevamente está relacionado el lado izquierdo con el encendido del gen PIDX2 y por lo tanto con proteínas que nos marcan la formación de estructuras del lado izquierdo del embrión de los mamíferos. No se sabe muy bien cuáles son los factores que serían liberados por el nódulo de Hensen y que nos regularían la expresión del gen nodal y del FT2, que son los que me regulan la expresión de PIDX2. Y se sabe muchísimo menos para el lado derecho y solamente sabemos que donde esté encendido el gen Snail, pues va a ser mi lado derecho del embrión de los mamíferos. Esto ha sido común en el resto de los casos que les he presentado, entonces acuérdense muy bien que PIDX2 pues me marca mi lado izquierdo y Snail, el gen Snail, pues me marca el lado derecho. Claro, en organismos con simetría bilateral. Bueno. Entonces, con esto terminamos la parte de segmentación, ¿no? Que está ocurriendo en los amniotas, con dos ejemplos, que son las aves y los mamíferos. El evento que seguiría es la gastrulación. Acuérdense que les he mencionado que muchos de estos eventos, tanto la segmentación como la gastrulación, pueden ser eventos que estén sucediendo en el mismo momento. Sin embargo, para fines didácticos, nosotros lo separamos muy claramente para que ustedes entiendan qué es el evento de segmentación y qué es el evento de gastrulación, que es lo que continuaría en la siguiente unidad. Pero antes de pasar a ese evento de gastrulación y como un caso bien particular de la segmentación, nosotras en el curso siempre les platicamos del caso de Drosophila melanogaster, que es este bichito que les estoy presentando aquí, que todos conocen muy bien, súper bien, porque pues cada que compran una fruta, seguramente en algún momento, cuando esa fruta está madurando, y si la tienen sobre todo al aire libre, pues empiezan a aparecer estas pequeñas mosquitas, ¿no? Por eso se llaman Drosophila melanogaster, ¿no? O mosca de la fruta, porque está asociada sobre todo a la presencia donde hay mucha glucosa, es su alimento favorito, entonces logran siempre estar presentes en esas zonas. Esta mosquita, ¿no? Esta mosquita ha sido uno de los modelos animales más utilizados en la genética del desarrollo. Estos genes que les acabo de mencionar para el caso de los mamíferos, que son genes Hox o genes homeóticos, en realidad se descubren, se describen y se entiende su función en este modelo animal, en Drosophila melanogaster. Y los genes están presentes desde etapas bien tempranas del desarrollo y se regula su expresión a partir de señales morfógenas que están presentes en el huevo de Drosophila melanogaster. Entonces, por eso les voy a platicar de este otro modelo animal, ¿no? Si ven, no está como en el orden en el que los habíamos visto, porque siempre lo queremos sacar como un modelo bien especial para entender la genética del desarrollo. Bueno, este modelito, pues inicialmente no se trabajó dentro del campo del desarrollo, sino que se trabajó dentro del campo de la genética. Seguramente en sus clases de genética que ya llevaron, se las mencionaron mucho, es la estrella, ¿no? de la genética. Incluso en evolución o en trabajos de evolución se ha trabajado mucho con este modelo animal, porque tiene cromosomas grandes, tiene cromosomas que se tiñen de colores diferentes si los segmentos están activos o están inactivos, así que
excelentísimo para los estudios de la genética, ¿no? Y aquí está, pues una fotografía, ¿no? Trabajando en el laboratorio de Morgan con todas estas moscas de la fruta. Estas mosquitas pues son de fácil mantenimiento, son muy resistentes, se reproducen rápido, ciclos de vida cortos, tienen muchísimas ventajas para ser un modelo animal y tienen estos cromosomas, ¿no? Cromosomas que se llaman politénicos, en el que, como les he mencionado, hay zonas que están muy oscuras, que son las zonas que no se están transcribiendo, mientras que hay zonas muy claras, que son las que sabemos que son las que se están transcribiendo en ese modelo. Entonces ha sido un modelo animal súper útil. Tú puedes saber exactamente qué sección del DNA se está transcribiendo en ese cromosoma en particular. Entonces, pues desde 1930, 1920, pues ha sido el modelo genético por excelencia. Y el ciclo de vida, como les he mencionado, pues es muy corto, muy corto, lo cual también da una ventaja a los investigadores para tratar de entender cómo se da el desarrollo embrionario. Conforme se dio el desarrollo de muchas técnicas como la microscopía, con más resolución, la biología molecular, los marcajes, las técnicas de hibridación in situ, pues permitió que el modelo de Drosophila melanogaster pudiera ser usado también para entender el desarrollo embrionario. Aquí les muestro el ciclo de vida de este bicho. Aquí tenemos a las hembras y a los machos. Por supuesto, estas copularán y me darán un embrión. ¿Ok? O iniciará el proceso de embrionario. Este proceso, sobre todo la formación de un blastodermo, es muy rápido, se da en cuestión de minutos, y después de unas cuantas horas, más o menos en 24 horas, ya tengo una larva, ¿no? La primera larva, después el larva se irá transformando, y más o menos para aproximadamente 5 días después ya tengo una pupa que podrá pasar a ser un organismo adulto. Así que esto es muy, muy rápido, ¿no? Este proceso del ciclo de vida. Voy a quitar esto un momento y les voy a compartir unos videos de Drosophila melanogaster para que podamos ver estos eventos, ¿no? Aquí está. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces aquí estoy usando nuevamente la plataforma de Laboratorio de Biología del Desarrollo, esta que ya se las he mostrado en otros momentos. Y está muy lenta. Ok. Bueno, este es un adulto de Drosophila melanogaster. Y estos bichos tienen 3 segmentos, la cabeza, el tórax y el abdomen. Son sus 3 grandes regiones corporales. Se los menciono porque para entender genes Hox, pues ustedes tienen que entender esto, que tenemos bichos que tienen 3 regiones corporales bien definidas, la cabeza, el tórax y el abdomen. Y pues hay hembras y machos y son sexualmente dimórficos. Las hembras terminan su segmento corporal de manera puntiaguda y los machos no tienen, más bien no tienen esta terminación en punta, ¿no? Y las hembras son más grandes que los machos. Y bueno, aquí en el caso del macho, que tiene aquí unas estructuras que les permiten la parte de la cópula,
el peine sexual. Y este es el tórax, ¿no? Y en el tórax, ¿no? Pues nosotros podemos tener los apéndices, las alas y los halterios. Que acuérdense que son pequeñas, estas son pequeñas estructuras que permiten el vuelo. Y por supuesto en el tórax pues tenemos distintos grupos musculares que les van a ayudar a el movimiento. Aquí está la cabeza, con sus ojos compuestos, sus órganos sensibles a la luz, sus antenas. Y ese es un corte histológico de las estructuras de la cabeza. Su probóscide. Que por supuesto la usan para tomar el alimento. Bueno, estos organismos adultos pues copulan, ¿no? A través de un cortejo, un evento de cortejo, donde el macho sigue a la hembra. Extiende la probóscide. Esta es la hembra y este es el macho. Hay vibraciones de las alas también. Entonces, es un evento de cortejo que también se ha estudiado mucho en otras áreas de la biología. Y ahora van a verlo en tiempo real. Ok. Bueno, y ahora vamos a ver la cópula. El macho monta a la hembra. En lo anterior fue el cortejo, ¿eh? Tiene que convencer a la hembra y ya una vez, bueno, se da la parte de la cópula, se transfiere el esperma. Y una vez que lo ha transferido, pues el macho desmonta, la hembra también aleja al macho. Y ahora va todo en tiempo real. Ahí está la monta. Se queda quieta mientras se da la transferencia del semen. Y una vez que se ha transferido, pues la hembra quita al macho. Listo. Y se desmonta. Bueno, entonces, ya que se llevó a cabo la cópula, pues entonces la hembra va a posicionar los huevos fuera. Y ahí están saliendo los huevos. Y vean cómo realmente son muy grandes los huevos en comparación con el tamaño, ¿no? Del individuo adulto. Estos dos filamentos son los filamentos respiratorios del huevo. Pone más o menos una hembra unos 100 huevos al día.
Aquí están los filamentos respiratorios. Y marcas ornamentales. Y si nosotros vemos los espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra, que fueron posicionados ahí por el macho, vean, estos son los espermatozoides, se están moviendo claramente, son muy, muy grandes, también en comparación con con el tamaño, ¿no? De los individuos adultos de esta especie. Aquí todas estas son las colas de los espermatozoides. Estamos viendo la espermateca de la hembra. Estas son las colas de los espermatozoides. Abundantes y muy, muy grandes. Bueno, ahora sí les voy a presentar el evento de la segmentación en este modelo animal. Aquí acuérdense que les he dicho que en estos huevos hay un tipo de evento que se llama especificación sincitial, porque durante el evento de la segmentación el núcleo se va a dividir, pero no va a formar citoplasma, sino que se va a estar dividiendo continuamente hasta formar un sincitio de núcleos. Entonces, eso es precisamente lo que están viendo ustedes aquí, la formación de un sincitio de núcleos que posteriormente van a migrar hacia la periferia. Ok, vamos a ver otra vez la división. Los núcleos están ahí en el centro y van a migrar a la periferia. Ahí está en vivo. Migran a la periferia y una vez que migran, entonces se forma la membrana celular. Y entonces aquí voy a tener ya células ya bien formadas. Bueno. Voy a dejar de compartirles esto y voy a regresar a mi presentación. Y entonces lo que vamos a hablar es qué es lo que estaría pasando en este proceso de segmentación en Drosophila melanogaster. Y aquí les presento entonces precisamente un huevo que ha sido fertilizado, que está activo. Y lo que vamos a poder ver son divisiones nucleares sucesivas. Y estos núcleos van a empezar a migrar hacia la periferia. Eso es una característica de la segmentación en el caso de Drosophila melanogaster. Divisiones nucleares sincitiales, porque estamos hablando de un saco en el que están apareciendo todos estos núcleos celulares y los núcleos empiezan a migrar hacia la periferia, ¿no? Entonces, vean, tenemos muchísimos núcleos, todavía más núcleos, y esos núcleos van a ir hacia la periferia, y una vez que estén en la periferia, entonces ahora sí, se van a celularizar, es decir, van a formar a las células, van a formar el citoplasma. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, aquí también son otras fotografías de microscopía electrónica, en el que, asociados con fluorescencia, en el que podemos ver cómo están aquí las divisiones, ¿no? Este es el sincitio en verde, y cómo están en el centro del sincitio o de la bolsa, pues los núcleos dividiéndose. Si nosotros lo vemos con más definición, esta imagen, verían algo así, ¿no? En rojo estaría marcado el ADN, es decir, los cromosomas que están
separándose en este proceso de división celular. Los núcleos se están dividiendo y formándome entonces nuevos núcleos. Y luego esos núcleos van a la periferia y esos núcleos van a empezar a celularizarse. Entonces aquí vemos también marcado en verde el citoesqueleto que estaría reorganizándose para formarnos esas células. Y lo que está sucediendo entonces en ese momento es la formación de células, ¿no? La formación de células que van a rodear o que van a contener un núcleo que se formó por este proceso de división sincitial. Lo que estamos formando entonces son blastómeras y el resultado de ese evento es que me va a dar un blastodermo en el caso de Drosophila melanogaster. Entonces aquí nuevamente en microscopía de fluorescencia nosotros podemos ver cómo están asociándose en rojo el ADN, que sería el núcleo, ¿no? El núcleo que se dividió. Y luego tenemos los microtúbulos aquí y la membrana celular formándose en cada una de estos núcleos. Si nosotros vemos un esquema, lo que estaría sucediendo es que a los 10 minutos nosotros tenemos muchos núcleos que son estos, los azules, que están yendo hacia la periferia y entonces la membrana del sincitio se va a organizar a través de estos microtúbulos de actina y me está haciendo entonces, y los microtúbulos pues me están haciendo una célula, ¿no? Se está completamente organizando el citoplasma. Vean, a los 55 minutos yo ya tendría aquí todos mis complejos de actina y de microtúbulos logrando el proceso de celularización y me va a quedar formado un blastodermo. ¿Vale? ¿Por qué va a ser un blastodermo? Pues porque voy a tener una capa externa de células con un espacio central. Entonces, si yo aquí tengo el sincitio, cuando termine el proceso de segmentación, yo voy a tener aquí células. Por eso se forma un blastodermo. Es un núcleo, claro está. Bueno. Ese blastodermo nos va a dar origen a un organismo adulto. Desde que se forma el blastodermo, desde la etapa bien temprana, es más, antes, en el caso de Drosophila, desde la formación de la célula huevo, yo ya tengo señales, ¿no? O tengo regiones de ese embrión que se está formando para darme la organización de ese individuo en estadio adulto. Y uno de los eventos que se presentan primero, pues es el establecimiento del eje antero-posterior en este individuo, en Drosophila melanogaster. Y aquí les presento, pues en su lado derecho, cómo estaría el organismo adulto, ¿no? Aquí está su cabeza, su tórax y su abdomen, porque dijimos que estos bichos tienen 3 segmentos corporales claramente distinguibles. Y aquí del lado izquierdo, pues les muestro cómo estaría la etapa embrionaria. Y pues en la etapa embrionaria yo voy a tener una región que me marcará la cabeza, una región que me marcará el tórax y una región que me marcará la parte abdominal. Y en este embrión, por supuesto que tengo una organización antero-posterior y dorso-ventral, como pueden ver aquí. ¿Qué características tienen? Pues en la cabeza pues se me van a formar las estructuras, como ya les he mencionado, los ojos, la probóscide, ¿no? Las antenas. En la región del tórax, pues la región número 1 del tórax, conocida también como T1, pues es una región que también recibe el nombre de protórax y en esta región me van a aparecer patas. En la segunda región o en el segundo segmento torácico, también conocido como mesotórax, va a estar caracterizado por la aparición
de alas y de patas, ¿no? Y en el metatórax o segmento T3, pues solamente aparecerán patas y los halterios, que aquí no los podemos ver. ¿Ok? Pero digamos que cada segmento tiene una característica particular. ¿Ok? Bueno, recuerden eso, ¿eh? Y tenemos una organización entonces antero-posterior. ¿Quién dicta esta organización antero-posterior? Pues nuevamente, señales moleculares llamadas morfógenos, y esos morfógenos pues están contenidos en el sincitio. Es decir, que son de origen materno. El huevo o el ovocito, cuando está en el ovario, pues recibe muchas sustancias morfógenas de células adyacentes que acompañan al ovocito, que en el caso de drosófilas reciben el nombre de células de acompañamiento, o NURS, sería la traducción como niñeras, ¿no? Que acompañan en la maduración del ovocito. Y entonces en el sincitio yo voy a tener distintas señales morfógenas que aquí están representadas en color rojo y color azul. Conforme se organiza el desarrollo embrionario, pues vamos a tener que estas señales morfógenas me regulan la expresión de otros genes. Genes que reciben el nombre de genes GAP y genes pair rule, ¿no? O genes apareadores. Y estos genes, a su vez, pues me van a dar genes que me regulen la polaridad de los segmentos. Es decir, me van a regular la expresión de genes homeóticos. Bueno, ahorita vamos a desglosar esa información. Aquí les presento una tabla de los genes de origen materno que establecen la polaridad antero-posterior de Drosophila melanogaster. ¿Por qué les presento aquí todo este listado de genes? Porque les mencioné que íbamos a hablar de Drosophila melanogaster como el modelo ideal para entender la asociación genética con biología del desarrollo, porque es donde más se han conocido este tipo de genes y las relaciones que hay entre ellos. Por eso les listo, para que me crean eso que les estoy diciendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos genes que están asociados a la zona anterior, y uno de los genes que más se ha trabajado es este gen, que es el gen bicoid o BCD. Este gen bicoid es un morfógeno alojado en la región anterior del desarrollo temprano de este embrión. Contiene homeodominios y reprime la expresión de una proteína caudal, del RNA mensajero de la proteína caudal. Si nosotros mutamos al gen bicoid, es decir, hacemos de alguna manera que este gen no se exprese, entonces se pierde la formación de la cabeza y del tórax en los organismos, y puede estar invertido la posición de la cabeza o la posición torácica. ¿Sí? Bueno, hay otros como exuperantia o esgualo, que también son genes que me están regulando la formación de estructuras anteriores. Hay otro grupo de genes de la región posterior, como el gen NANOS o NOS, el gen TUDOR o TUD, el gen OSCAR o SK, o el gen caudal, CAT. Y en todos estos casos, si nosotros mutamos a estos genes, pues no hacemos que este bicho no forme abdomen. No forma nada de abdomen. Y pues sus funciones pueden depender de muchas cosas o son muchas, pero por ejemplo, NANOS es una señal morfógena posterior
Es decir, que me está regulando la formación de la región posterior. Tudor y Oscar más bien ayudan a mantener la posición de NANOS en la región posterior, y el gen caudal pues me activa genes de la región posterior. Y hay otros genes que, como de la región terminal, como TRK, o FS1, ¿no? Que bueno, tienen muchísimas otras funciones. Me voy a centrar en estos genes de la región anterior y de la región posterior. Bueno, entonces, lo que sabemos en el caso de Drosophila melanogaster es que desde la formación del huevo en el ovario de la hembra, ya existen depósitos diferenciados de señales morfógenas. Y en el caso entonces del huevo de Drosophila melanogaster, yo voy a tener una región anterior, que es la región cercana del micropilo, donde va a haber una gran concentración del RNA mensajero del gen bicoid. ¿Okay? Y ya está ahí contenido en el sincitio, en el citoplasma de este huevo. Aquí estaría el núcleo del ovocito, y en la región posterior yo voy a tener una gran concentración del RNA mensajero del gen NANOS. ¿Sale? Entonces, desde antes de la fertilización, yo ya tengo un huevo polarizado, que me indica mi organización anteroposterior. Después de la fertilización, y una vez que se activa el huevo, entonces estos núcleos migran a la periferia, y NANOS, el RNA mensajero de NANOS y el RNA mensajero de bicoid, pues se desprenden del citoplasma, de la corteza del citoplasma, y se liberan formando gradientes de concentración. Estando, claro, más concentrados bicoid en la región anterior y NANOS más concentrado en la región posterior. Estas ya son las proteínas. Y luego viene el proceso de celularización durante este proceso de segmentación. Y entonces cada célula se va a quedar con diferentes grados de concentración de estas proteínas, como podemos ver aquí claramente. Y entonces las que quedan más, con más concentración de la proteína bicoid, pues me darán la formación de cabeza. Y conforme vayan degradando esta concentración, pues me van a dar la formación de los segmentos del tórax. En la región posterior, las células que se queden con mayor cantidad de NANOS, pues me darán la región de la formación de la cola, o con la formación del abdomen. ¿Cómo sabemos que esto es posible, ¿no? Que esto sucede exactamente como yo les he mencionado en la diapositiva anterior? Bueno, pues porque se han hecho un montón de experimentos en el que se han mutado o silenciado la expresión de alguno de esos genes. En este caso les presento en esta diapositiva algunos experimentos que se han hecho silenciando al gen bicoid. Que acuérdense que es el gen que nos marca la región anterior de estos organismos de Drosophila melanogaster. Entonces, aquí en esta primera parte del lado izquierdo de la diapositiva, yo les muestro qué es lo que sucede con el desarrollo normal de un embrión de Drosophila. Aquí yo tengo una concentración muy grande del RNA mensajero del gen bicoid al inicio del proceso de segmentación, y conforme avanza el desarrollo, pues yo tengo que, donde hubo gran concentración del gen bicoid, pues me da la región de la cabeza, ¿okay? Después el tórax, después la región abdominal y después la región caudal, ¿no? Al final. Bueno, si nosotros ahora lo que hacemos es un mutante del gen bicoid, ¿no? Evitamos que se exprese el gen, pues entonces lo que yo voy a tener
es un organismo en el que solamente se desarrollan segmentos caudales y abdominales, pero no tiene una cabeza, ¿no? Puede tener 2 colas, pero no puede formar una cabeza. Bueno, si nosotros hacemos otro tipo de experimentos en el que tengo estos embriones a los que yo les muté el gen bicoid, pero ahora yo les adiciono en la región anterior la proteína bicoid, pues entonces hago que se presente un desarrollo normal. Si yo adiciono esta proteína bicoid, pero no en el lado anterior, que acuérdense que es donde estaba el micropilo, sino justo en el centro, ¿no? del embrión, del futuro embrión, pues entonces hago que la cabeza se desarrolle en una zona donde no era adecuada que se desarrollara, está prácticamente en el centro de este embrión. Y si la adiciono en un embrión normal, que sabemos que tiene aquí sus concentraciones del gen bicoid en la región anterior, bueno, pues si pongo la proteína ahora en la región anterior, pues lo que hago es que tenga este bicho 2 cabezas, ¿okay? Puesto que también puse aquí a la proteína bicoid. Bueno, estos experimentos sin duda dieron mucha luz respecto a cómo actuaban estas sustancias morfógenas, y entonces si ustedes lo conceptualizan, ¿no? O lo pensamos un poquito, pues es evidente que es necesario el gen bicoid para formar la región anterior, ¿no? Eso me parece que es claro con este experimento en el que mutamos al gen bicoid, y entonces es un bicho que no desarrolla cabeza. Entonces es indispensable la presencia del gen para la formación de estructuras anteriores. Con estos experimentos de adición del gen bicoid, lo que nosotros podemos entender es que se necesita el gen bicoid, sí, pero en una posición correcta, en una zona correcta, y que además actúa por gradientes de concentración. ¿Por qué es eso? Porque si lo pongo en la mitad, esta proteína va a difundir hacia los 2 lados y por lo tanto va a poder generarnos otras estructuras porque se van a combinar con otras señales de estas zonas, pero no me va a dar en realidad un organismo bien organizado. Y sabemos que finalmente con este gen bicoid es importante para la formación de la cabeza, porque si yo lo pongo en la región posterior, pues inhibe la formación de una región posterior y exalta la formación de una región anterior. Y en esta imagen, que es una imagen de Nature, donde se mostró en un huevo de Drosophila que hay un gradiente de señales proteicas, en este caso en el embrión de Drosophila en el estadio de segmentación sincitial, porque podemos ver a todos los núcleos que tomaron esa proteína y que está, por supuesto, siguiendo un gradiente de concentración. Y a partir de entender que son las moléculas que están presentes en el citoplasma las que me regulan la expresión de distintos genes que me dictan entonces la forma de los embriones, pues es que se pudieron hacer modelajes, en el caso de Drosophila melanogaster, sobre cómo se genera el eje anteroposterior. A ver, vamos a ver si logramos entender esto. Aquí tengo mis ovocitos, y en mis ovocitos ya vienen contenidas señales morfógenas, que en este caso son RNAs mensajeros, y aquí yo puedo ver que la concentración en el eje de las Y y la zona, ya sea anterior o posterior, en la zona, en el eje de las X. Y entonces el gen bicoid dijimos que está muy concentrado en la región anterior y luego disminuye. Y el gen nanos, el RNA mensajero del gen nanos está muy concentrado en la región posterior y luego disminuye. En el medio, pues hay muchos otros genes como Hunchback,
o el gen caudal, ¿no? Que esos no pareciera ser que aquí están constantes en concentración. ¿Qué está sucediendo entonces aquí en este momento? Cuando se está dando el proceso de formación del ovocito, pues yo tengo mi gen bicoid, o más bien el RNA mensajero del gen bicoid, en la zona de la corteza, en el sincidio funcional, y me va a formar posteriormente una proteína bicoide. Esta proteína bicoide va a inhibir al RNA mensajero caudal que estaba presente en todo el sincidio, y entonces no me va a producir proteínas caudales. Entonces, donde haya mucha proteína bicoide, que es la parte anterior, pues se inhibirá este RNA mensajero y no me formará estructuras caudales, sino anteriores. En la región posterior, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, en la región posterior yo tengo más RNA mensajero de nanos. Este RNA mensajero de nanos me da la producción de una proteína nanos. Esta proteína nanos me va a inhibir al RNA mensajero de Hunchback, ¿no? Que me da estructuras dorsales anteriores, y entonces no me producirá esas proteínas. Conforme van dándose los procesos de división celular, pues las concentraciones de estas proteínas van a ir cambiando y se van a ir organizando según gradientes de concentración. Y entonces Hunchback va a ser más abundante en la zona anterior, al igual que bicoid, y nanos y caudal van a estar más abundantes en la región posterior versus la región anterior. Entonces, así tenemos gradientes como distintos RNAs mensajeros, pues se van a ir expresando durante el proceso de desarrollo, y voy a tener gradientes de todas estas señales. Hay familias, ¿no?, o categorías de genes que afectan la formación del cuerpo del embrión de Drosophila, porque como les he mencionado, dado que se conocen prácticamente todos los genes en el caso de Drosophila, pues se ha podido jugar con ellos, mutarlos, quitarlos, producir la proteína, añadirlos, etcétera, y ahora sabemos más o menos cuáles son indispensables para la formación de los distintos segmentos del cuerpo de Drosophila melanogaster, que acuérdense que tiene 3 grandes segmentos corporales: la cabeza, el tórax y el abdomen. Y entonces, bueno, aquí tenemos grandes grupos de genes que sabemos que participan en este patrón de segmentación, que son los genes GAP, cuya es una familia formada por todos estos genes que están aquí. Los genes primarios, que son estos, los secundarios como Fushitarusu, y los segmentos de polaridad. No es para que se los aprendan, solo quiero mostrarles la diversidad de información que hay, todos los genes que ya se han trabajado para entender cómo se dan los segmentos corporales, al menos en este modelito animal, ¿no?, que es Drosophila. Bueno, y también se ha mostrado que estos genes pues se expresan siguiendo patrones bien organizados. Aquí está una imagen en la que se observa la expresión del RNA mensajero de 2 genes. Uno es Ebenskip, que está en rojo, y el otro es Fushitarasu, que está en negro. Y así es la expresión en el blastodermo, es decir, justo terminada la segmentación. Si nosotros buscamos la expresión de estos 2 genes, pues vamos a ver que se expresan así. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, esta es la región anterior de este blastodermo de Drosophila. Esta es la región posterior, esta es la región dorsal y esta es la región ventral. Y vean cómo se expresan. Se expresan en segmentos, en 7 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y Fushitarasu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Hay un orden, ¿no?, genial,
que aparece de expresión, ¿no? En patrones, en segmentos. Cuando se dieron cuenta de este patrón de expresión de los genes, pues evidentemente que buscaron una explicación de por qué se estaban expresando de esa manera, o qué es lo que marcaba esta combinación de expresión de genes. Y bueno, aquí les presento los trabajos que se hicieron precisamente con Fushitarazu. Aquí yo les presento una microfotografía de un embrión normal, ¿vale? De Drosophila, y vean cómo se están organizando, ¿no? La parte de los segmentos corporales. Esta es la región anterior, esta es la región posterior, la dorsal y la ventral. Y cuando nosotros mutamos a Fushitarazu, lo quitamos como expresión del gen, va a ser un individuo que no tiene Fushitarazu, y entonces vean cómo cambia el proceso de organización, ¿no? Los segmentos corporales cambiaron, ya no tenemos todos estos segmentos, ¿no? Sino que se mutaron, solamente tengo algunos de ellos, y algunos se fusionaron por completo. Este sería el patrón normal, ¿no? O el esquemita normal de Drosophila. Esta sería la parte anterior, la parte posterior. Este es el prosencéfalo, la mandíbula, la región labial y el maxilar. Y aquí tendríamos la región torácica 1, 2, 3 y la región abdominal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la región caudal. Aquí en azulito marcaron cuál es el patrón normal de expresión de Fushitarazu, que lo pueden ver aquí, ¿no? En el huevo, ¿no? En el huevo no, en el blastodermo de Drosophila melanogaster. Aquí están los patrones de expresión de Fushitarazu. Ajá. Entonces hay una relación en cómo se están expresando estos genes y cómo me dan la expresión de los segmentos corporales. Y bueno, después de muchísimo trabajo y de trabajar con muchos genes, porque yo ahorita solamente les presenté como ejemplo Fushitarazu, pero se ha trabajado con muchísimos otros genes, con Antenapedia, con el gen bitórax, con un montón de genes, pues se logró mostrar que esta organización de segmentos de expresión de genes nos dan la conformación de estructuras de un organismo adulto. Se mostró precisamente con Drosophila melanogaster, y entonces se conocieron unos genes que se llaman genes selectores homeóticos. Genes homeóticos. Y esos genes selectores homeóticos son genes que se expresan por efecto de genes maternos que están presentes en el caso de Drosophila melanogaster, y se empiezan a expresar al final del evento de segmentación para el caso de estos organismos, y nos dan la identidad de cada segmento corporal. Hay un grupo grande de genes homeóticos, pero en el caso de Drosophila melanogaster, estos genes se han agrupado en dos complejos. El primer complejo, que se llama el complejo Antenapedia, que es este que les marco aquí, el complejo Antenapedia, y este complejo contiene genes homeóticos LAF, DFB, SCR, y el gen Antenapedia, por supuesto. Entonces son genes labial, LAB, genes Antenapedia, ANTP, Sexcom Redux, SCR, Deformed, DFD, y Proboscidea, que no está ahí marcado, como PB, ¿ok? Esos serían los genes del complejo Antenapedia. Todos esos son genes homeóticos. Nos dan secciones de la cabeza o los segmentos de la cabeza. Okay. Bueno, el otro complejo o la otra segunda región de estos genes homeóticos son los genes del complejo bitórax.
Estos genes del complejo bitórax están formados por 3 genes que codifican, por supuesto, a sus proteínas, y que son en ultrabitórax o ULX, el cual se requiere para la identidad del tercer segmento torácico. También está el abdominal, y el abdominal A y el abdominal B, que, bueno, pues son los responsables de los segmentos abdominales. Okay. Bueno, entonces nosotros vamos a tener, ahora se conoce un mapa, aquí tengo a mi organismo adulto, y si se dan cuenta están coloreadas, ¿no? Las regiones, los distintos segmentos corporales de este bicho, y están coloreados según los genes homeóticos que deben de estar expresándose durante, al finalizar el proceso de la segmentación, para que nos den precisamente un bicho que esté organizado así, en esos 3 segmentos, el de la cabeza, el torácico y el abdominal. Si nosotros cambiamos la expresión de cualquiera de estos genes, pues alteramos la forma de este bicho adulto. Aquí del lado derecho, ya nada más les estoy representando, pues genes homeóticos que se han expresado durante el desarrollo. Esto se hace por hibridación in situ. Aquí hay 4 genes marcados, que son ultrabitórax, antenapedia, distal lens y engrail, en distintos colores. Y cada uno de esos genes sabemos que se expresan de manera diferente en los futuros lados, ¿no? De los segmentos corporales del embrión de Drosophila melanogaster. Bueno, ¿por qué les digo eso? Vean, aquí tenemos unas imágenes en las que les estoy mostrando a Drosophila melanogaster. Aquí tenemos una mosca de la fruta normal, control, donde tenemos aquí su par de alas, en el segundo segmento torácico. En cambio aquí, en B, yo les estoy poniendo un bicho en el que se hizo una mutación y ahora está un par de alas en el segmento torácico 2, pero también hay otro par de alas en el segmento torácico 3. Esto es que si nosotros hacemos una mutación, podemos cambiar la estructura de ese organismo. De tener un díptero, ¿no? Es decir, un bicho que tiene un par de alas, pues ahora voy a poder formar un bicho que tiene 4. ¿Vale? 4. Y esto solamente se hizo con la mutación de un gen, del gen ultrabitórax. Y esta, entonces, mutación me transforma el tercer segmento torácico en un segundo segmento torácico. Transformamos los halterios en alas, porque los halterios, si se acuerdan, estaban en el tercer segmento torácico. Entonces, cambiamos el patrón o el plan corporal de este bicho. Que es algo bien, bien interesante, porque entonces la expresión o la regulación de la expresión de estos genes HOX nos puede dar la base para entender cómo se forman los planes corporales de los distintos individuos, es decir, por qué hay organismos que solo tienen un par de alas, por qué hay otros que tienen 2 pares de alas, por qué hay unos que tienen solo un par de patas, por qué hay otros que tienen 4 pares de patas, etcétera, etcétera, como ustedes lo quieran interpretar. Este es otro experimento que se ha hecho con Drosophila melanogaster y que por eso es tan importante este bichito, por los tipos de experimentos que se pueden hacer y que se continúan haciendo. Esta es una mutación del gen antenapedia, ¿no? Si ustedes se acuerdan de 2 diapositivas anteriores, el gen antenapedia es el gen que está expresándose en la región anterior y en un bicho normal, aquí están sus ojos, pues nos dan la formación de las antenas. Si nosotros mutamos al gen antenapedia, entonces vamos a construir un bicho que en lugar de antenas
nos forme patas. Este es el bicho, aquí están sus ojos, y en lugar de las antenas formó un par de patas, ¿ok? Entonces, con estos experimentos, creo que ahora sí me pueden creer que con estos experimentos hechos con Drosophila se puede saber que son los genes homeóticos los encargados de dictar el plan corporal de un individuo en particular. Pero esos genes Hox o genes homeóticos se expresan gracias a las sustancias morfógenas que están presentes o bien desde la célula huevo o en las primeras etapas del desarrollo embrionario durante el evento de segmentación. Y es lo que nos dicta nuestra organización anteroposterior, dorsoventral, pero también la identidad de cada uno de esos futuros segmentos que se van a ir formando conforme avance el desarrollo embrionario. Bueno, me voy a pasar esta y les voy a mostrar entonces esto que estábamos mencionando. Este sería el gen un ultravitórax mutado, en el que cambio completamente nuevamente la forma del embrión. Este es la mutación de antenapedia, pero ahora sabemos que estos genes pues se están expresando, estos genes Hox, no nada más se están expresando en la mosca de la fruta, sino que a partir de esos estudios que se hicieron con la mosca de la fruta, ahora podemos ir a buscarlos a otros grupos de organismos. Y aquí está el gen antenapedia en morado y cómo se ha mostrado su presencia, ¿no? Como gen homeótico en el pollo o incluso en las serpientes. ¿Okay? Acuérdense que da la formación, en el caso de Drosophila, antenapedia nos da la formación de las antenas, pero en los otros grupos pues nos dará la formación de muchas otras estructuras, ¿no? Y aquí está otra vez varios de estos genes, antenapedia, ultravitórax, abdominal A y abdominal B, en muchos otros grupos que ya se han trabajado, ¿no? Por ejemplo, antenapedia está aquí en la región torácica, junto con ultravitórax, y abdominal A y B en la región del abdomen, pero se expresan en distintos patrones dependiendo de los distintos grupos de organismos, ¿no? Entonces, aquí hay una combinación, por ejemplo, de la expresión de ultravitórax y abdominal A, pero no de abdominal B. Entonces, lo que en la actualidad se trabaja, pues es entender cómo estos genes Hox, estos genes homeóticos, están expresándose en distintas proporciones, en distintos segmentos de los muchos planes corporales que hay, para entender cómo su expresión es que nos dio la aparición de estructuras particulares. Okay. Como la formación de patas o la formación de alas, ¿vale? En los distintos grupos de animales. Y aquí les tengo pues otra presentación de esos genes, otras imágenes, ¿no? En los que están precisamente estos genes, por ejemplo, el HOX3, SCR, antenapedia, Fushitarasu, ultravitórax, ABDA, ABDB, así, para celiratos, miriápodos, crustáceos e insectos, ¿no? Que sería nuestra mosca de la fruta. Y entonces vean cómo hay una relación diferente, ¿no? En la expresión de estos genes, dependiendo del grupo que veamos. Vean, ¿no? Y estos serían los segmentos corporales. Por ejemplo, estos torácicos, ¿no? En el caso de Drosophila, en el torácico 1 hay solo extremidades, en el torácico 2 hay alas y extremidad, y en el torácico 3 hay extremidad y hay solamente y arterios. Y vean cómo está la expresión al menos de antenapedia y de ultravitórax. Vean en este caso, en estos segmentos igual 1, 2 y 3, ¿no? De los crustáceos, pues hay un patrón diferente de expresión de los genes antenapedia y de los genes ultravitórax. Igual si lo ven para el caso de los miriápodos.
Y igual, si lo ven para el caso de los queliceratos, hay patrones de expresión diferentes de antenapedia y de ultravitórax. Y así si lo quieren checar para cada uno de los genes. Es decir, parece ser que cómo es el patrón de expresión de esos genes y la combinación de expresión, ¿no? De esos genes que nos darían toda la diversidad de planes corporales. Y esto es lo que se está estudiando como una de las cosas bien importantes en esta nueva área de la biología del desarrollo que se llama EODEVO, porque entonces a partir de entender cómo se expresan estos genes homeóticos, quizá podamos entender los mecanismos evolutivos, ¿no? Para la construcción de los distintos planes corporales. Bueno, creo que esa era la última. Sí. Bueno, pues entonces estoy abierta a sus preguntas, si es que tienen preguntas, y si no, pues con esto terminamos la unidad 3 de segmentación. Bueno, si no hay preguntas, para que no se estresen, lo que les propongo es que el siguiente miércoles hagamos un ejercicio de repaso de esta unidad 2, porque sé que puede haber preguntas y que hay mucha información que tienen que procesar, entonces voy a armar unos Kahoots para jugar un poquito sobre el evento de segmentación el miércoles y en inicio gastrulación, y hacen su examen el siguiente lunes. Les había dicho que el jueves, pero para que tengan un poquito más de tiempo lo hacemos el lunes 27. Pero el miércoles completamos esa parte e inicio gastrulación. Hacemos un repaso a través de estas herramientas del Kahoot. ¿Si les parece? Sí, doctora, está bien. Ok, bueno, entonces, Doctora, para que... Perdón. Entonces, el tema de gastrulación todavía no entrará en este examen, ¿verdad? No, gastrulación es unidad 4. Gastrulación es otro. Muchas gracias. Sí. Bueno, para que repasen, para que ya empiecen a estudiar, en el Kahoot que vamos a hacer el miércoles, los primeros 5 lugares, ¿sí? Van a tener un punto extra en el examen, ¿no? Entonces, para que se pongan ya a estudiar, y los primeros 5 lugares del Kahoot del siguiente miércoles van a tener un punto en el examen. Y ahí aclaramos ya todas las dudas para que ya queden listos para su examen del siguiente lunes, y yo entonces inicio gastrulación, que ya sería tema de otra unidad, de la unidad 4, y que no vendría ya en este parcial. Si todos estamos de acuerdo, entonces nos vemos el miércoles. Sí, doctora. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Ok, Gracias, que tengan doctora. buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Luego. Hasta luego, doctora.